mi nombre es Nolan de Franja Morada y hoy queríamos compartirles el repaso de psicología laboral. Desde Franja creemos en la importancia de poder seguir acompañando las trayectorias académicas de nuestros compañeros en cada instancia de la carrera. También creemos que estos espacios deben ser de libre acceso para todos y todas y a su vez garantizar la excelencia académica en nuestra formación. Es por eso que hoy, junto a Salomé Argan, hemos preparado un repaso general teniendo en cuenta las consultas que nos han enviado a nuestro Instagram. Así que mientras ustedes van preparando el mate, el café y la merienda, queríamos recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, donde estamos respondiendo sus consultas, brindando información acerca de la facultad y acompañando a cada estudiante. Les deseo a todos y a todas un muy feliz repaso y muchos éxitos en estos parciales. Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Salomé, me presento, ¿sí? Soy licenciada en psicología y me dedico a, bueno, a hacer investigación en neurociencias, pero aparte a dar clases, ¿sí? En este caso vamos a hacer un repaso de la mano de los chicos de la franja de lo que es psicología laboral para el segundo parcial y lo que tenemos que tener en cuenta para rendir. En función de qué me voy a basar para hacer estas clases, en función de lo que ustedes han propuesto, que los chicos me lo transmitieron, ¿sí? Por ejemplo, dijeron como que les gustaría una diferencia entre las diferentes clínicas del trabajo a nivel general. Bueno, después vamos a ver la diferencia. Muchos han puesto la duda entre preocupación y ocupación. Esos conceptos están explicados, también los pueden encontrar en el texto de Claude, ¿sí? De la clínica de la actividad. Después han propuesto que dé como una síntesis de lo que son los riesgos psicosociales del trabajo, y un par más habían dicho que, bueno, hable sobre psicosociología. Cuando vamos como el cuadro ese de las diferencias entre diferentes clínicas, vamos a ver un poco de cada una de ellas, así que no hace falta que vayamos con psicosociología, tal cosa, psicodinámica, tal otra, es decir, vamos a ir viéndolas en conjunto. Pero una cosa importante a tener en cuenta antes de empezar, digamos, a estudiar las clínicas del trabajo, es importante que tengan en cuenta ustedes se preguntaron qué es una clínica del trabajo, a qué hacemos referencia cuando hablamos de las clínicas del trabajo, porque es importante que tengan en cuenta esto, digamos, hay un conjunto de aportes teóricos y metodológicos, en ningún caso van a formar una escuela de pensamiento ni una corriente, sino que se basa, digamos, en diálogo entre la psicología y otras disciplinas, donde lo que se busca es pensar de manera crítica y emancipadora la subjetividad del ser humano en el trabajo, ¿sí? Del hombre en el trabajo. Es decir, nos volvemos un poco a lo que es pensar al ser humano y su subjetividad, cómo se construye su subjetividad o su sentido en el trabajo. Entonces, esas son las clínicas del trabajo. Son conjunto de teorías, metodologías que tratan de entender desde una perspectiva crítica, emancipadora, la subjetividad, ¿sí? En la situación de trabajo. La subjetividad, obviamente, del trabajador, ¿sí? El sujeto trabajador. Y como para retrotraernos un poquito o entender de qué trata esto, por qué empezamos con las clínicas del trabajo, es importante que ustedes vean la correlación que viene teniendo la materia desde antes. ¿Por qué? Porque la materia, ustedes en el primer parcial vieron toda la historia del trabajo, ¿sí? Hicieron como un recorrido histórico de los diferentes tipos de trabajos, del Fordismo, del Taylorismo, del Toyotismo, la crisis, ¿sí? Del modelo del paradigma viejo que era el Fordismo, de la emergencia del Toyotismo, de los tipos de trabajos, o sea, que estuvieron con el texto de Lagarde sobre el concepto de empleo de trabajo, que había más tipos de trabajos que eran los denominados no clásicos, ¿sí? Que surgían a partir de la precarización laboral. Bueno, ¿por qué les digo de todo esto? Porque justamente es a partir de los 80, de la década de 1980, que surgen estas clínicas, ¿sí? Surgen más o menos en el mismo momento. Si bien la psicodinámica es la que primero aparece, aparecen más o menos todas digamos, en sincronía.
hay que tener en cuenta las diferencias que tienen cada una, pero si bien hay que también tener en cuenta el momento histórico por el cual surgen estas clínicas y el momento histórico en el cual se está atravesando. Si nosotros nos ponemos a pensar, se está atravesando un momento histórico a nivel del trabajo, que había una crisis de paradigma en el trabajo, ¿no? O sea, una crisis de este modelo viejo, fordista, en donde las actividades eran repetitivas, iguales, monótonas, no se le permitía al trabajador ir más allá de la tarea, que era lo que la ergonomía proponía. Entonces, ¿se acuerdan? La ergonomía no es una clínica, ¿sí? No confundan ergonomía con ergología. Ergonomía es una disciplina que se aboca a estudiar la que es de índole, digamos, francófona, estudia, digamos, las relaciones del hombre con el trabajo, ¿sí? Para adaptar las condiciones del trabajo al ser humano. Y tenemos distintos tipos de ergonomías, pero eso ya lo vemos para el primer parcial, no me quiero detener tanto ahí, sino que ustedes entiendan el porqué de la continuidad de esta materia y de las clínicas en relación a previamente la historia laboral. Entonces es a partir de que nosotros sabemos la crisis del trabajo que emerge, digamos, en 1980, que hace caer este paradigma fordista, en donde no se consideraba a la subjetividad del ser humano, porque se consideraba al ser humano como un mero, una mera parte de una maquinaria. Muchas veces se los tomaba como si fuesen monos, ¿sí? Donde lo único que se buscaba era la fuerza, la mano de obra, digamos. Nada más, pero no se les pedía ni se quería que el trabajador ponga de sí en eso. Ahí empieza a emerger un montón de crisis laborales, empiezan a surgir mucho sufrimiento laboral. ¿Por qué? Porque el ser humano, el hombre, no puede poner de sí en eso que está haciendo. No puede, digamos, por ahí frente a unas situaciones imprevistas que estaban prescriptos, por ejemplo, la prescripción es lo que uno tiene que hacer, es decir, bueno, me pidieron que haga tal cosa, tal otra, de tal y tal manera, y que no me puedo salir de ahí. Y tengo un montón de cámaras apuntándome, controlándome de que yo siga esos movimientos y que no haga otros. Y de repente se rompe la máquina. Y yo sé cómo arreglarla, pero no puedo hacerlo porque hay una actividad impedida desde ese lado, porque no puedo hacerlo porque básicamente me están constantemente controlando para que me limite a realizar la prescripción. Si a mí me dejaran o me permitieran, digamos, ir más allá de la prescripción para sortear estas circunstancias que por ahí surgen en el trabajo y que no están prescriptas, sino que surgen, digamos, de lo imprevisto, es lo que de Ayurs va a decir como lo que le pone el límite de la prescripción, es lo real del trabajo, son aquellas situaciones que no se pueden prescribir, frente a las cuales el trabajador se encuentra y dice, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo hago para solucionar esto que no me dijeron cómo hacer? Y frente a esas situaciones, si no se les da margen al trabajador para que pueda ampliar su margen de acción, su capacidad creativa, entonces tenemos sufrimiento, ¿sí? Además, emergen un montón de situaciones nuevas, como nuevos trabajos también, frente a los cuales, digamos, no había cómo dar respuesta a estas nuevas situaciones emergentes que acontecían por estos nuevos trabajos. Entonces, frente a esa situación de crisis laboral, es que emerge, por así decirles, estas clínicas del trabajo que lo que buscan es tratar de estudiar y tratar de dar una respuesta y tratar de entender cómo es esto de el sufrimiento en el trabajo, qué es la salud en el trabajo. Y vamos a ir viendo cómo van evolucionando los autores a la hora de hablar de esto, que es muy interesante, ¿sí? Porque de Ayurs inicialmente comienza hablando de la psicopatología del trabajo, pero luego pasa a la psicodinámica del trabajo, y ahí es como que se ve un salto importante, vamos a entender el por qué. Obviamente que este es un repaso, no vamos a centrarnos en profundidad en cada texto, ¿sí? Sino que vamos a hacer un repaso fundamental de cada una de las clínicas. Ahora, una cosa importante para organizar el estudio y tener en cuenta. Además de que ya sabemos qué son las clínicas, por qué surgen y en qué contexto histórico surgen, sepan que vamos a tener diferentes textos que hablan de diferentes clínicas, ¿sí? Yo los anoté acá para que ustedes lo tengan como modo organizativo a la hora de estudiar. Yo
Yo me lo anoté porque por ahí no me lo sé de memoria al texto, el nombre del título. Bueno, tenemos 3 clínicas que vamos a estudiar porque la clínica de la ergología ingresó en el primer parcial. O sea, en realidad cuando hablamos de clínicas del trabajo son 4. Pero la ergología no la tomamos porque ya se tomó en el primer parcial, o sea que vamos a hablar de 3 clínicas, ¿sí? ¿Cuáles son esas 3 clínicas? Bueno, vamos a tener la psicodinámica del trabajo, en donde el autor, el representante, va a ser de Jours, ¿sí? Y dentro de la psicodinámica del trabajo vamos a tener 3 textos, que son el factor humano. En este texto, como para abreviarlos un poco, en el texto del factor humano lo que se busca es tratar de dar cuenta cómo se concebía a la parte humana, ¿sí? Al ser humano, en el trabajo, desde diferentes paradigmas. Y van a ver que ustedes tienen el paradigma de la falla, que va a aludir más bien a este paradigma fordista, en donde se concebía el hombre como parte de una maquinaria y solo se estudiaba la relación que había entre el ser humano, digamos el trabajador, y la actividad que realizaba. Y no se consideraba, digamos, la parte subjetiva del trabajo, la parte social, ¿sí? Después está el paradigma de los recursos, que también, digamos, es, digamos, limitada esta perspectiva porque solo se interesa en estudiar las relaciones en el ámbito laboral, el control emocional, y descuida que también hay una actividad que se realiza en el trabajo. Entonces también queda como que se limita solo a investigar la parte del ser humano en relación con sus emociones, digamos, con las relaciones con otros, sin tener en cuenta lo que realiza, el acto. Y después, como una solución alternativa, digamos, como una solución superadora, de Jours termina proponiendo el paradigma que es de la antropología de las técnicas, en donde a través del triángulo de Sigaud, ¿sí? De la identidad, es que él propone que la técnica es un acto tradicional eficaz, y de esta forma dice que es posible unir, digamos, o estudiar el ser humano en toda su completud, es decir, el ser humano en relación con la tarea, ¿sí? En relación con lo real, y también, digamos, el ser humano, cómo se relaciona ese ser humano trabajador con sus compañeros de trabajo, el reconocimiento que obtiene por parte de los otros, ¿sí? Son todos conceptos que Deleuze va a ir aportando, pero como para que tengan una breve idea, este texto del factor humano va a hablar de eso, de distintos paradigmas a la hora de concebir el ser humano en el trabajo, a la hora de estudiar el ser humano en el trabajo. Paradigma de la falla, paradigma de recursos, ambos son reduccionistas, y como solución, digamos, alternativa, superadora, aparece la perspectiva de la antropología de las técnicas, que permite integrar o estudiar el ser humano en el trabajo de manera holística, donde no solamente se tiene en cuenta el ser humano en relación con la actividad que hace, sino también en relación con sus compañeros, ¿sí? Con el colectivo de trabajo. Bueno, esto es un texto de la psicodinámica, ¿sí? Que se llama El factor humano. Otro texto es también de Jours, que se llama De la psicopatología a la psicodinámica del trabajo. Vieron que yo les había comentado que inicialmente Jours comienza estudiando la psicopatología. Ustedes piensen que estamos en el contexto de 1970, estamos en el contexto donde básicamente el trabajo se asocia con sufrimiento laboral, y eso genera, digamos, en los trabajadores que Jours comience investigando por qué el trabajo genera tanta patología, ¿sí? Porque estamos en la época del auge del psicoanálisis. Jours toma los aportes del psicoanálisis y él va a tratar de estudiar y empezar a estudiar la patología en el trabajo, ¿sí? Pero en la década del 80, a medida que van avanzando sus estudios, él da cuenta de que por más que haya situaciones laborales que sean generadores de sufrimiento, había sujetos que no enfermaban, y es más, había colectivos de trabajadores que frente a ese sufrimiento lo podían transformar en placer, elaborándolo. Entonces, ahí es cuando él pasa de estudiar la psicopatología a estudiar la psicodinámica del trabajo, entendiendo que la salud no es un estado, sino que es una conquista, ¿sí? Es una conquista diaria que se da entre la dinámica del placer y el sufrimiento, pero es una conquista día a día a través de distintas estrategias que se realizan entre los trabajadores. Entonces, por eso es que él dice, bueno, no,
En realidad, la salud no es o la enfermedad no son condiciones estables, sino que la salud y la enfermedad son dinámicas y van a emerger de esta relación entre sufrimiento y placer que se dan en el trabajo y de cómo los colectivos de trabajadores puedan hacerle frente a estas situaciones, de qué estrategias se pueden desarrollar unas estrategias colectivas para poder hacerle frente. Entonces, él se va a basar básicamente en esto para pasar desde el paradigma de patogenia del trabajo a pasar desde una cuestión psicodinámica del trabajo, que en realidad el trabajo no es generador de enfermedad, sino que es, digamos, en el trabajo hay una conquista diaria de la salud y hay construcción de identidad. También el trabajo hace la identidad de los trabajadores. Por eso también es tan importante. Entonces, hasta ahora, recapitulando, dijimos dos textos de la psicodinámica. El de la falla humana, que es de Dejurs, y el de la psicopatología a la psicodinámica del trabajo, que también es de Dejurs. El otro texto es el de la psicodinámica del trabajo, que la autora es Zavala. Este texto de Zavala hace un resumen, para que ustedes se den una idea, hace un resumen de ellos, ¿sí? De la psicodinámica del trabajo. Así que por ahí, si están un poco jugados con los tiempos, empiecen por el texto de Zavala a leer la psicodinámica del trabajo, porque ella hace un resumen, entonces empiecen por ese resumen que hace ella y de ahí se pueden meter en los otros textos, ¿sí? Eso es lo que les aconsejo. Esos tres textos es con respecto a la psicodinámica del trabajo. Después tenemos otros textos que van a ser de la otra clínica del trabajo, que va a ser la clínica de la actividad, ¿sí? La clínica de la actividad va a tener varios textos, ¿sí? El representante va a ser Claude, ¿sí? Ahora, ¿qué textos tenemos acá? Trabajo y sentido del trabajo, propuesto por Claude. La formación a partir del análisis del trabajo, también de Claude. Después tenemos el análisis psicológico del trabajo, de los conceptos a los métodos, que es de Marta Santos. Marta Santos hace un resumen de Claude, ¿sí? Hace un resumen de la clínica de la actividad, así que aconsejo leer este texto. Y además han añadido otro texto más que es el de Haneke, que habla de algunas claves para la clínica de la actividad, ¿sí? Haneke también hace una síntesis, un resumen de lo que es la clínica de la actividad. Entonces, tenemos por un lado, desde la clínica de la psicodinámica, quien hace una síntesis de la psicodinámica es Zavala, ¿sí? Después, de la clínica de la actividad, quienes hacen una síntesis de la clínica de la actividad van a ser Marta Santos y va a ser Haneke, ¿sí? Esos son los autores que van a hacer síntesis de lo que dice el autor principal. En el caso de la psicodinámica de Schurz, en el caso de la clínica de la actividad, Claude. Y por último tenemos la psicosociología del trabajo, que en la psicosociología del trabajo nosotros vamos a tener a un solo texto que es el de Lulier, ¿sí? Que nos va a hablar de en qué consiste la clínica de la psicosociología del trabajo. Y finalmente está el texto de Nefa, de los riesgos psicosociales del trabajo, que lo vamos a trabajar un poquito, lo más importante a tener en cuenta. Bueno, esta es una introducción a lo que vamos a ver posteriormente, que va a ser el análisis de un cuadro que va a contener las tres clínicas que les acabo de nombrar, la psicodinámica, la clínica de la actividad y la psicosociología, enumerándolas en distintos ejes que considero como los más relevantes para analizar las clínicas. Bueno, espero que les sirva y cualquier duda pueden consultar. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las clínicas del trabajo, ¿sí? Con este cuadro que yo les comentaba, que vamos a tener en cuenta estos ejes para analizar, ¿sí? Recordemos que las clínicas del trabajo van a ser tres, que son la psicosociología, la clínica de la actividad y la psicodinámica, respectivamente. Ustedes pueden pedirles a los chicos de la franja que les pasen este cuadrito. Yo lo tengo en la tablet, pero digamos ellos se los pasan, digamos, en formato PDF también. Yo lo tengo acá por una cuestión de comodidad. Y de paso también algo quedó acá, pero bueno, iba a ser como un lío rellenar todo. O sea, lo que está acá igualmente, no se asusten si no lo pueden copiar, si no entienden la letra o lo que sea, porque es lo mismo que estar en cuadrito, ¿sí? Es solamente de guía como para que ustedes tengan en cuenta cómo armarlo.
Si ustedes se fijan, está la clínica de la actividad, psicodinámica del trabajo y la psicosociología, que son las clínicas, y los ejes que vamos a tomar para analizarlas, que son cuál es la concepción de sujeto, cuál es la concepción de actividad, la de desarrollo, la de salud y la de metodología. Así como tienen que ir armándolo. Vamos a empezar por la clínica de la actividad. ¿Quién es el representante de la clínica de la actividad? Claude. Bien, dentro de lo que es la clínica de la actividad, la concepción de sujeto que se tiene no es ese sujeto continuo inconsciente, consciente preconsciente, porque él no toma los aportes de Freud, sino que toma los aportes de Vygotsky, ¿sí? Y sostiene que, digamos, el sujeto se puede considerar como tal cuando tiene la capacidad de ampliar el campo de acción de sus posibilidades. Es decir, un sujeto es aquel que puede poner de sí en el mundo, construir sentidos y significados, ¿sí? Compartidos, transformar y transformarse, ¿sí? Eso es lo que es para Claude, digamos, la concepción de sujeto. Es aquel que puede reconstruirse y transformar el mundo en el que vive, ampliar su campo de acción y construir sentidos colectivamente compartidos, ¿sí? No, acá no vamos a hablar de el sujeto inconsciente, preconsciente, no. Con respecto a lo que se tiene de la concepción de actividad, acá es importante porque acá lo que va a hablar Claude es va a decir que la actividad realizada es una mínima parte de la actividad. Es decir, al igual que todas las clínicas, consideran que existe una brecha entre lo que es la tarea y la actividad. Es decir, existe digamos, una ruptura que hace que tarea y actividad no sean sinónimos. ¿Por qué? Porque, como dice bien la ergonomía, una cosa es lo prescripto, lo que se dice el trabajador que tiene que hacer, y luego cómo lo hace, cómo lo lleva a cabo, es otra forma. Cómo lo interpreta. Entonces, pero de decir, bueno, a ver, está bien, si yo voy al campo de acción y veo a los trabajadores realizando la actividad, no es solamente aquello que veo la actividad, va a decir Claude. La actividad no es solamente lo realizado, sino que la actividad también incluye lo real de la actividad, que es justamente todas las partes de la actividad que no son observables objetivamente. Es decir, por ejemplo, lo que se quiere hacer y lo que no se puede, lo que se denomina la actividad impedida, lo que se desearía hacer, lo que no se quiere hacer y se tiene que hacer. Es decir, todo lo que está también en el nivel de la planificación de la acción también forma parte de la actividad, ¿sí? Lo que se desea hacer, no se puede, o sea que la actividad no es solamente la actividad realizada, sino que también incluye a lo que es la actividad real, que justamente es esa actividad impedida, esa actividad que se desea hacer y no se puede hacer, que solo, digamos, podamos tener registro de ello a través de lo que nos van comentando los trabajadores, ¿sí? En relación a la actividad que hacen. Entonces la actividad, además de la actividad realizada, está la actividad real, que incluye a todas estas partes de la actividad que son, digamos, no son observables en el trabajo en sí mismo. Además de eso, Claude va a hablar de, bueno, el desarrollo de la clínica de la actividad, ¿sí? Se desarrolla en conjunto con la psicodinámica del trabajo, es decir, emerge la psicodinámica y al mismo año, digamos, o a los 2 años aproximadamente, emerge la clínica de la actividad, pero si bien tienen cosas en común, o sea, tienen cosas en común en el sentido en que todos aceptan, por ejemplo, la brecha entre trabajo o tarea prescripta y actividad, ¿sí? Todas las clínicas tienen en común eso. Ahora, lo que le diferencia a la clínica de la actividad y la psicodinámica es que no toma aportes del psicoanálisis la clínica de la actividad. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que, bueno, se desarrolla en el mismo año que se desarrolla la psicodinámica del trabajo.
toma a los aportes de la ergonomía para realizar, digamos, la construcción de su corpus teórico y bien, no, está bien, si no me faltaba nada. Y es importante que tengamos en cuenta que para Claude, él se va a centrar mucho en el análisis de la actividad. De hecho, él va a hablar de que justamente cuando la actividad se ve impedida, es decir, cuando se limitan los campos de acción, cuando el sujeto se ve constreñido, que no puede realizar más allá de lo que, digamos, está prescripto, es cuando no se puede renovar, él va a decir, el género profesional, porque recuerden que Claude añade dos conceptos fundamentales, que es el de género profesional y el del estilo profesional, y que justamente el estilo profesional es el que es ese plus individual que cada trabajadora aporta, ¿sí? Que justamente frente a situaciones quizás imprevistas del trabajo, el sujeto amplía su campo de actividad y esa ampliación del campo de actividad hace que, bueno, yo ponga de mí para realizar la actividad de una forma diferente a los demás, que me hace singular, pero a su vez pertenezco a ese grupo, al género profesional. Por ejemplo, si yo soy profesor de la Facultad de Psicología y de Psicología Laboral, tengo ciertas cosas en común con mi grupo, con mi género profesional de profesores que manejamos los mismos conceptos, los mismos términos, sabemos que hablamos cuando decimos tal término y tal otro, pero, sin embargo, por ejemplo, cada profe da la clase de una manera particular, ¿sí? Esa forma particular que tiene de dar la clase es lo que lo libera del género, por así decirlo, que no hagan todos igual la misma cosa, sino que cada uno de la misma clase, con el mismo contenido, pero de manera de una manera particular, que habla también de su subjetividad. Ahora bien, justamente los estilos que son más novedosos o que se ve que son los que le permiten al trabajador sortear, digamos, o llegar a los objetivos de manera más eficaz y con menos esfuerzo, son los que se van a transmitir. O sea, este estilo que se encontró, por ejemplo, de hacer una clase de tal forma, se transmite a todos los demás profesores para que lo incorporen y que forme parte del género. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el género se va a ir renovando con la incorporación de nuevos estilos profesionales. Y para que se creen o se desarrollen estos estilos profesionales, el campo de acción tiene que estar disponible, es decir, necesitamos que la organización del trabajo le dé a los trabajadores la libertad de acción, es decir, de ir más allá de la prescripción, de aceptar que los trabajadores siempre van un poco más allá. Y que es imposible prescribir absolutamente todo lo que puede ocurrir en una situación de trabajo. Y acá es cuando ustedes habían hecho una pregunta sobre las ocupaciones y las preocupaciones. Y se los voy a dar con el ejemplo que da Claude de las trabajadoras que trabajan en una cinta, que hacen, digamos, pastas, y que cada 2x3 se rompe la máquina que hace que, digamos, las pastas se muevan y puedan producir más. Entonces, ¿qué sucede? La ocupación de la trabajadora, en lo que está ocupado, o sea, la ocupación de la trabajadora es realizar cierta cantidad de pastas en el día. Por ejemplo, 48 pastas al día, o paquetes de pastas. Pero lo que sucede es que a veces ocurren cosas que no estaban previstas, por ejemplo, que se rompe todo el tiempo la máquina. Entonces no pueden avanzar y no pueden llegar a los 48 paquetes. Entonces, frente a esa situación, la trabajadora, digamos, tiene una preocupación, que es, bueno, ¿cómo hago para poder, digamos, ampliar mi actividad y hacer más allá de lo que se me prescribió, que básicamente se me prescribió que
solamente me limite a hacer mi ocupación, que es hacer las pastas. Pero para llegar a hacer la totalidad que tengo que hacer, necesito arreglar yo el tablero mecánico, porque si no, si espero a que cada vez venga el técnico, pierdo mucho tiempo y no llego al objetivo. Entonces fíjense cómo la preocupación, que es la de, bueno, tengo que llegar a tanta cantidad y por lo tanto tengo que arreglar esa máquina porque se rompe todo el tiempo, amplía el campo de acción, porque lo amplía. ¿Por qué? Porque ahora esta preocupación que es, bueno, tengo que realizar más tengo que, para llegar al objetivo, arreglar digamos, la máquina, apretando unos botones, amplía el campo, porque digamos, las trabajadoras que están ahí, solamente la actividad o su ocupación era realizar las pastas. Pero fíjense cómo se amplía el campo de actividad a través de esta preocupación, que es, o sea, que digamos que surge a partir de situaciones que son imprevistas. Por ejemplo, se rompe la máquina. Se rompe la máquina, a mí, desde la organización de trabajo, los jefes me dicen que no puedo arreglar, meterme en el panel mecánico. Sin embargo, yo le pido al electricista que me enseñe cómo hacerlo, para hacerlo rápido, porque no tiene sentido perder el tiempo a esperar que venga para poder arreglarlo. Entonces, esa preocupación surge a partir de la ocupación, es decir, como mi ocupación es llegar a tener 48 paquetes de pastas. Bueno, no puedo porque se rompió la máquina. Bueno, ahí emerge una preocupación. Ahora tengo una ocupación previa a mi ocupación, que es, necesito arreglar la máquina para poder llegar a lograr el objetivo, que son hacer 48 pastas. Para eso, esa preocupación amplía el campo de acción, amplía el campo de actividad, porque ahora no solamente me limito a hacer las pastas, sino que también cada vez que se rompe el panel mecánico, lo arreglo yo, y de esa forma amplío el campo de acción de actividad. Entonces, son también las preocupaciones las que amplían el campo de acción y las que también permiten que se desarrollen estilos nuevos que, si la prescripción lo permite, se pueden incorporar al género y pueden lograr los trabajos, las trabajadoras, digamos en este caso, la tarea más eficaz para llegar al objetivo. Pero todo esto es gracias a que se permita ampliar el campo de acción, que no se les limite solamente a quedarse ahí y esperar a que venga el técnico, sino que, bueno, se les perdone el hecho de que se metan en el panel mecánico, que lo arreglen como se lo enseñó, digamos, el mecánico. Entonces ahí tienen cómo las preocupaciones amplían el campo de las ocupaciones, ¿sí? Eso es esa, digamos, es la diferencia y lo que tienen en común. Siempre las preocupaciones me van a ampliar y van a hacer que mis ocupaciones sean cada vez mayores, porque para lograr el objetivo tengo que sortear ciertos obstáculos que no estaban prescriptos en mi ocupación. Pero sin embargo, los tengo que sortear porque si no, no llego a lograr el objetivo. Bueno, ahí está, entonces. Bien, una cuestión que tenemos que tener en cuenta es el de la salud también para esta clínica. La salud, obviamente, para la clínica de la actividad va a estar dada justamente por el hecho de que no haya un límite o no haya actividades impedidas, o sea, que no se cercene al trabajador la posibilidad de desarrollar su creatividad, de construir sentidos subjetivos en torno a ese hacer. ¿Por qué? Porque el trabajo enferma porque no se les permite a los trabajadores renovar su género profesional, es decir, incorporar nuevos estilos. Entonces, cuando hablemos de salud, la salud está del lado de la creatividad, de la capacidad de ampliar el campo de acción, y cuando el género profesional está cristalizado, es decir, cuando siempre se hace lo mismo de la misma manera, quiere decir que no hay incorporación de nuevos estilos y eso genera sufrimiento, malestar y enfermedad. Por ende, siempre las intervenciones metodológicas que se van a tener desde esta clínica van a ser, o van a buscar, ampliar el campo de actividades, construir sentidos subjetivos en torno a ello. Y eso se logra siempre y cuando, vuelvo a repetir, la organización del trabajo respete y dé cuenta y conozca que existe una brecha entre lo que es esta tarea y lo que es la actividad.
y que siempre tiene que haber un margen de acción, de ampliar, para construir sentidos nuevos, para que la actividad no se torne repetitiva, monótona, aburrida, ¿sí? Entonces, para ello, las metodologías que propone la clínica de la actividad son metodologías grupales, que no sé si ustedes los habrán visto, pero son, digamos, principalmente tres: la autoconfrontación, ¿sí? Cruzada. Después no me voy a detener en explicar cada una de esas porque son muchísimos, pero después está bien explicado en el libro. La autoconfrontación cruzada. Por otro lado tenemos la metodología de la instrucción en socias y tenemos la de historias vitales, ¿sí? La entrevista de historias vitales. Esas serían, digamos, las tres metodologías que utiliza la clínica de la actividad para tratar de ampliar el campo de acción y encontrar nuevos sentidos a esa actividad que quizás se tornaba monótona, aburrida, que no se le encontró un sentido, siempre se hacía lo mismo, de la misma manera. Bueno, ver de qué forma hacer la actividad diferente para que sea más eficaz y que tenga un sentido colectivamente compartido. El género tiene que estar en constante renovación. Es una cuestión fundamental acá. O sea, que ustedes tengan en cuenta el género y el estilo profesional, ¿sí? Son dos conceptos muy importantes de la clínica de la actividad. El género, recuerden que alude a lo que es colectivamente compartido por ese colectivo de personas. Por ejemplo, los conceptos que manejan los profes de psicología laboral, que entre ellos se entienden, pero un abogado no lo va a entender, ¿sí? Ahora, lo que a su vez hace que no todos hagan lo mismo de la misma manera es el hecho de que al pertenecer al género pueden, digamos, no estar rígidamente centrados en hacer de tal manera, tal otra, sino que se puede, el estilo, va a decir, justamente es que cada uno le pone a lo que hace, es lo que libera el trabajador del género, pero no es que lo suelta, ¿sí? Sino que hace que pueda desplegar sus sentidos, sus formas de hacer particulares dentro de ese género colectivamente compartido. Entonces el estilo son las formas, el plus individual que cada trabajador de un género profesional puntual, por ejemplo, no sé, cada psicólogo, por ejemplo, vamos a suponer los psicólogos cognitivos, todos comparten el mismo corpus de conocimiento teórico, ¿sí? Ahora bien, cada psicólogo tiene su estilo puntual. Psicólogo cognitivo tiene su estilo puntual, su forma particular de hacer la actividad. Eso es el estilo, ¿sí? Y ese estilo tiene que estar constantemente, o sea, tienen que haber constantemente incorporaciones de estilo al género para que el género se renueve, ¿sí? O sea, constantemente se tiene que haber un diálogo entre trabajadores para sociabilizar los estilos que son más eficaces y para que se incorporen y se renueve ese género. Bien, creo que hablé demasiado ya de la clínica de actividad. Es como lo más importante, ¿sí? Y una cuestión es que hay un texto que se súper relaciona con respecto a esto de la autoconfrontación cruzada, que es una metodología, ¿sí? De la clínica de la actividad, que es el texto de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ¿sí? Es de Barnes y Pujol, me acuerdo bien, pero bueno, ese texto relata cómo se hizo, digamos, o cómo se intervino desde una postura de la clínica de la actividad, realizando la metodología de la autoconfrontación cruzada entre trabajadores que eran viejos de la fábrica militar y los nuevos. Lo que se buscaba es que se transmite el género, pero bueno, se encontraron un montón de cosas más que enriquecieron más ese género, con los trabajadores nuevos también, y la filmación de los videos, bueno, todo lo que implica la metodología de la autoconfrontación cruzada. No me quiero detener en eso porque si no vamos a estar todo el día. Después, pasándonos a la psicodinámica del trabajo. Bueno, la psicodinámica del trabajo, ¿cómo considera el sujeto? Triángulo de Sigaud, importantísimo esto. ¿Sí? El triángulo de Sigaud, tenemos el eje donde está el ego, en un vértice del triángulo, lo real, que está arriba, y los otros, que está en el otro vértice del triángulo. ¿Qué sucede? Para la clínica de la actividad, el sujeto se construye su identidad en relación a los otros y a la actividad que realiza. Es decir,
que la identidad está constantemente siendo construida y reconstruida a partir de los juicios de reconocimiento que yo obtengo por parte de mis compañeros y de las jerarquías, ¿sí? Cuando hablo de los juicios de mis compañeros, que es el más importante porque es el que más contribuye al desarrollo de la identidad, es los juicios de belleza, ¿sí? Estos juicios de belleza permiten al trabajador sentir que lo que realizó, la actividad que realizó, frente a situaciones reales, ese plus individual que le puso al trabajo, que le permitió sortear por ahí una situación que no estaba prescripta, el hecho de que los otros reconozcan eso, o sea, que los otros trabajadores digan, qué bueno, qué mortal que hiciste esto. Mira, se te cortó la luz, pero igualmente te ingeniaste para dar igual las cosas, porque usaste tal cosa, está re bueno. O sea, el hecho de que haya un juicio de reconocimiento por parte del colectivo hace que el trabajador se sienta parte de ese colectivo, pero también se siente único. ¿Por qué? Porque le agregó ese plus, o se le están reconociendo también ese plus que lo hace único, que hace su identidad personal, que justamente es lo que le permitió sortear lo que va a decir Deleuze, que es lo real de la actividad. Para Deleuze es, digamos, cuando hablamos de la actividad acá, sabemos que toma las corrientes del psicoanálisis. Entonces, para Deleuze, la tarea prescripta es la tarea prescripta, ¿sí? Es la prescripción, lo que se dice al trabajador que tiene que hacer. Ahora, cuando uno realiza la actividad, va a decir Deleuze, existe lo que se llaman situaciones en donde el trabajador se va a tener que afrontar a lo real de la actividad. Nuevamente, aceptando esta brecha entre trabajo y actividad. Y lo real de la actividad, en este sentido, para Deleuze, es lo real en el sentido lacaniano del término. Es decir, es lo real en el sentido en que son situaciones que le marcan un límite a la prescripción. Lo real de la actividad le dice la prescripción. Mira, no todo se puede prescribir. Hay cosas que van a salirte de las manos y que no vas a poder preverlo todo. Pueden acontecer situaciones que no te las podés imaginar y que pueden llegar a pasar y frente a las cuales el trabajador no tiene un manual de instrucciones de qué hacer frente a eso. Supongamos, a una persona se le rompe el postnet y no sabía, no le dijeron cómo arreglarlo. Bueno, en esa situación, ahí está frente a una situación de lo real del trabajo. Ahí hay dos alternativas. Si digamos, la alternativa más óptima es el desarrollo de la inteligencia práctica. ¿Qué va a permitir la inteligencia práctica? Básicamente lo que va a permitir la inteligencia práctica es poder, junto con la creatividad y con el ingenio, el trabajador inventar soluciones frente a esa situación inédita, desconocida. Esa situación inédita y desconocida le da sufrimiento porque no lo puede prever y porque sabe que es un límite o es un obstáculo para llegar a su objetivo. Pero si la organización del trabajo le permite al trabajador ir más allá de la prescripción y encontrar nuevas soluciones, ahí se pone en juego la inteligencia práctica, que implica la astucia, que implica la creatividad, para que el trabajador pueda pensar en posibles soluciones para poder salirse de lo prescripto y realizar una actividad, digamos, que le permita solventar esa situación real. Entonces eso es lo real de la actividad. Lo real de la actividad es lo que le pone un límite a la prescripción. Le dice, mira, no todo se puede prescribir, pasan cosas que no, tenés que aceptarlas y a su vez de aceptarlas tenés que aceptar que los trabajadores van a ir más allá de eso. Van a buscar soluciones y son necesarias para que no quede en sufrimiento. Ahora bien, el desarrollo de la psicodinámica, otra cosa importante, se desarrolla en la década del 70, pero recordemos esto, se desarrolla primeramente, Claude estudiaba la patogenia del trabajo, ¿sí?
recordemos que estábamos en la etapa fordista, ¿sí? Donde el trabajo solamente se buscaba estudiar cuáles eran las situaciones en las cuales el trabajo generaba enfermedad. Pero ¿qué pasa? En los años 80 él empieza a descubrir que no solamente hay sufrimiento en el trabajo, que hay situaciones frente a las cuales los trabajadores pueden hacerle frente a ese sufrimiento y transformarlo en placer. Entonces él dice, wow, o sea, hay estrategias que desarrollan los trabajadores que les permiten transformar ese sufrimiento en placer. Y esas estrategias es lo que él se pone a estudiar. Entonces él lo que va a decir es que, o sea, se va a pasar desde un estudio psicopatológico del trabajo a un estudio psicodinámico del trabajo. Es decir, va a haber una dinámica entre lo que es el sufrimiento y el placer. Eso con respecto al desarrollo, que sepamos que a partir de los 80, en los 70 emerge como el estudio de la patogenia, pero en los 80 es cuando emerge lo que es el pasaje de la psicopatología a la psicodinámica. Con respecto al concepto de salud, bueno, para Deleuze la salud es muy importante, o sea, en sentido el concepto de salud es importante porque siempre va a haber salud siempre y cuando exista un colectivo de trabajadores en donde esté conformado por la cooperación entre ellos y la confianza. Y si existe ese colectivo de trabajadores que está conformado por la cooperación y la confianza que existe entre ellos, el sufrimiento que genera la situación de trabajo, que es una situación de normalidad sufriente, va a poder ser transformada en placer. ¿Cómo se va a poder transformar el sufrimiento en placer? Bueno, a través de las distintas dinámicas colectivas. Por ejemplo, él nos habla de las dinámicas colectivas de defensa, nos habla de los juicios de reconocimiento. Todo eso nos permite transformar el sufrimiento en placer. Pero siempre tiene que existir un colectivo, tiene que haber entre los trabajadores cooperación y confianza, y eso va a permitir que, frente a situaciones de sufrimiento, desarrollen estrategias para poder transformarlo en placer. Esas estrategias son colectivas, son estrategias de defensa, son los juicios de reconocimiento. Todo eso permite que esa situación de normalidad sufriente se pueda transformar en placer. Pero la salud es una conquista diaria, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es una conquista día a día. No es un estado, sino es algo dinámico, que se conquista o no, en función de si se puede o no conquistar o no el placer, digamos, transformar el sufrimiento en placer. ¿Por qué? Porque el trabajo es un estado de normalidad sufriente, dice el autor. Entonces, siempre los trabajadores tienen que estar desarrollando nuevas estrategias y nuevos recursos para transformar ese sufrimiento en placer. Pero siempre tiene que haber estas condiciones. Por ejemplo, el colectivo de trabajadores, la conformación del colectivo es clave para ello. Bueno. Bien, con respecto a la metodología. Bueno, la metodología propuesta por Deleuze va a ser básicamente los espacios de discusión colectiva, ¿sí? Lo que se va a buscar primeramente es analizar la demanda, ¿sí? Por parte de los trabajadores, es decir, hacer una preinvestigación en donde se investigue junto con los trabajadores, o sea, nosotros como equipo de investigación, los psicólogos laborales como equipo de investigación van en el campo de trabajo y van a analizar cuál es la demanda que existe, cuál es la necesidad expresada por parte de los trabajadores de ayuda. Y en función de eso, vamos a ir delimitando junto con ellos qué es lo que estaría bueno trabajar. Esa etapa de preinvestigación, de análisis de la demanda es muy importante porque supone que los trabajadores tienen que estar dispuestos a trabajar, es decir, ellos tienen que sentir la necesidad de querer, digamos, de querer que se haga una intervención, si no, es muy difícil que se pueda hablar del sufrimiento o de una situación que genera sufrimiento por una persona. Si no hay, digamos, una cooperación por parte de los trabajadores o un compromiso de trabajar, digamos, en conjunto, ¿no? Para mejorar esa situación. Entonces, bueno,
Si está, digamos, la demanda planteada, ya fuimos a hacer la preinvestigación de esa demanda, analizamos la demanda. Después lo que sigue de eso es, en esta preinvestigación de la demanda se conforman grupos de discusión de trabajadores que se ofrecen como voluntarios, ¿sí? Y luego sí pasamos a la parte de la investigación, en donde nosotros como investigadores vamos a escuchar, digamos, con una escucha, digamos, arriesgada, va a decir el autor, todo lo que los trabajadores dicen. Vamos a buscar también mantener un encuadre para que las ansiedades que surjan no limitan el área de sufrimiento, y son varios encuentros en donde van a ir emergiendo genuinamente siempre situaciones en las cuales los trabajadores hablen de su dolor. Entonces implica un compromiso muy grande, porque no es fácil que una persona hable de su dolor. Entonces tenemos que, digamos, generar una situación de confianza y trabajar en conjunto. Y bueno, justamente por eso necesitamos que sean los propios trabajadores los que quieran la participación nuestra ahí. Nosotros no vamos a ir a enseñarles nada ni a decirles lo que tienen que hacer, sino que en función de lo que ellos pongan en palabras de su sufrimiento, empezar a pensar junto con ellos las posibles, digamos, acciones colectivas de defensa que pueden tomar para poder transformar esa normalidad sufriente que ya tienen instaurada como algo que es así, en placer, básicamente. Eso se haría. Bueno, para no cansarlos y por último, vamos con la psicosociología. La psicosociología considera al sujeto como un sujeto social. También toma los aportes del psicoanálisis, toma los aportes de la sociología, toma, digamos, aportes de la psicodinámica. Y lo que va a hacer es, bueno, decir, la concepción del sujeto que se tiene es un sujeto social que se construye en relación con otros. Con respecto a la actividad, también va a plantear, como plantean las otras clínicas, que la actividad, digamos, es la capacidad para poder ir más, o para ampliar los horizontes, digamos, de acción, y que a fin de cuentas, esa ampliación de los horizontes de acción es lo que va a determinar o que va a formar parte de lo que es la cultura. Esa ampliación de los horizontes termina determinando lo que es la cultura, que puede ser la cultura de trabajo, etc., pero que esté inserta, digamos, en un contexto sociohistórico, en donde ampliar el horizonte de acciones implica ni no más ni menos que realizar un trabajo de cultura, ¿sí? Ahora, también trabajar implica afrontarse a los límites que impone la realidad, de que muchas veces hay cosas que no puedo hacer, que no tengo los instrumentos para hacerlos, o no puedo hacer lo que como yo quisiera, pero también los límites que impone el trabajar con otros, ¿sí? Que hay que llegar a un acuerdo, que hay que ponerse de acuerdo con el otro, que no es fácil, pero bueno, se tiene que lograr hacer, pero son, digamos, límites de la actividad que tienen que trabajarse para poder llevarse a cabo. Bien, es personal y es personalizante la actividad. ¿Por qué? Porque, digamos, hace la personalidad, hace la subjetividad del individuo, ¿sí? Ahora, con respecto al desarrollo de esta clínica, como les dije, esta clínica se desarrolla más o menos en los mismos años en que se desarrolla la clínica de la actividad. La clínica de la actividad surge a partir de que surgió las psicodinámicas, pero recuerden que no es que surge de la psicodinámica, sino que surge la psicodinámica y de ahí surgen otras corrientes que van a tratar de estudiar al hombre en el trabajo. Está la clínica de la actividad, la psicosociología, ¿sí? ¿Toma aportes de la psicodinámica, la psicosociología? Sí. ¿Toma aportes de Freud? Sí. Ahora, la concepción de salud es muy similar a la que estábamos hablando, porque la concepción de salud que se tiene es la concepción de la capacidad de desplegar la creatividad y
siempre un sujeto va a tener salud cuando su, digamos, subjetividad no se vea cercenada, no se vea, digamos, por así decir, impedida. Y en ese sentido es que voy a hacer como un paréntesis con esto de la salud, porque también habla de la vulnerabilidad en este texto Lullier, ¿sí? Lullier es la autora de la psicosociología y lo que va a decir es que muchas veces en las situaciones de trabajo se habla de personas vulnerables, ¿no? De esas personas que no pueden adaptarse al trabajo o no pueden adaptarse al estándar como se debería hacer, que es una situación ideal y que es muy difícil de alcanzar y que en realidad todos somos vulnerables, va a decir la autora. Todos somos vulnerables desde el nacimiento. No hay una persona vulnerable, todos somos vulnerables y lo importante es que no es trabajar, y esto se relaciona mucho con el texto de NEFA de los riesgos psicosociales del trabajo, porque la cuestión no es que hay que adaptar ese sujeto vulnerable dándole psicofármacos o tratando de educarlo emocionalmente, sino que hay que ver cuáles son las situaciones de trabajo, va a decir la autora, cuál es el contexto, en qué está inserta esa institución de trabajo, qué hace que ese sujeto sea como el chivo expiatorio, sea el portavoz de un malestar. Entonces hay que trabajar sobre las situaciones de trabajo, no sobre el sujeto que está sufriendo. Es decir, hay que analizar cuáles son las situaciones que generan sufrimiento, ¿sí? Para poder modificarlas. Entonces no hay que adaptar el sujeto a el trabajo, sino que hay que ver cuáles son esas situaciones de trabajo que generan sufrimiento. Bien. Acá la metodología en la psicosociología, bueno, básicamente puede ser tanto individual, se puede trabajar de manera individual con cada trabajador, o bien se puede trabajar de manera grupal, eso no hay problema. Lo que sí, y esto se comparte con todas las clínicas, se tiene que analizar la demanda, ver cuál es la necesidad genuinamente expresada por los trabajadores, cuál es el sufrimiento que se expresa por parte de ellos. Lo que también necesitamos es establecer un encuadre, es decir, en qué horario y en qué situaciones se va a trabajar, en qué lugar, para que eso pueda contener muchas ansiedades. Y la postura nuestra, la postura del clínico, tiene que ser abierta, es decir, que cada situación de trabajo va a ser distinta y cada intervención va a ser distinta porque las situaciones de trabajo, las cuestiones o las condiciones por las cuales se genera sufrimiento son diferentes una de otra, de trabajo en trabajo y de persona en persona. Entonces tenemos que estar abiertos a eso y por eso todas las clínicas, o sea, tanto la psicodinámica como la clínica de la actividad como la psicosociología, utilizan esto de lo que es la investigación a acción, que ¿qué es justamente? Lo que se busca es que no hay una diferencia entre teoría y práctica, ¿sí? Sino que básicamente la práctica se hacia la teoría y la teoría hacia la práctica. Es una retroalimentación constante. Entonces no hay una no tiene por qué distinguirse entre calificaciones y destrezas. ¿Por qué? Porque el sujeto en el trabajo va construyendo la teoría, las formas de hacer, el saber hacer. No hay una distinción clara entre teoría y práctica, sino que ambas se van retroalimentando y construyendo. La teoría se hace de la práctica y la práctica retroalimenta la teoría, digamos, ¿sí? Y constantemente se van modificando, ¿sí? En la medida de una intervención a otra. Pero todas tienen eso en común, que es esta metodología que es de la investigación a acción, ¿sí? No hay una distinción teoría-práctica por separado, sino que la teoría y la práctica están en conjunto. La investigación y la práctica hace la teoría y la teoría se modifica con la práctica y así, es como una espiral. Bien,
Dicho esto, y para culminar, con respecto al texto de NEFA, de los riesgos psicosociales del trabajo, les digo cosas puntuales para que no cansarlos y para que los tengan en cuenta, que ha sido una de las últimas preguntas que ha surgido de qué era lo que había que tener más importante. Miren, en ese texto lo que se habla es de que siempre lo que se busca es intervenir cuando ya ocurrió la enfermedad, cuando ya ocurrió un problema, cuando ya aconteció, digamos, la enfermedad en el trabajador, y lo que propone NEFA es hacer estrategias de prevención de los riesgos psicosociales. Y para eso, ustedes si leen, van a ver que los riesgos psicosociales del trabajo, si bien pueden ser por estresores, por ejemplo, exigir al trabajador más allá de lo que pueda hacer, la inseguridad, la incertidumbre, el hecho de que no sabe cuándo si va a seguir trabajando ahí o no, el hecho de que no pueda construir un colectivo, formar parte de un colectivo de trabajadores, que no se fomente, digamos, la construcción de un colectivo, hace también que no haya dinámicas de reconocimiento y por ende también sufrimiento. Es decir, si ustedes leen el texto de NEFA van a ver que toma los aportes, por ejemplo, de Deleuze, esto del reconocimiento, del sufrimiento, y dice, es importante tener en cuenta esta idea de que tarea y actividad o trabajo prescrito y trabajo real existen y que es importante, digamos, que se trabaje sobre el colectivo de trabajadores, por ejemplo, como una estrategia preventiva, ¿sí? Que se fomente la calidad en el trabajo en ese sentido, ¿sí? Fomentando más espacios de encuentro con el colectivo, donde puedan hablar del sufrimiento, donde se conformen, no sé, donde se constituya la cooperación, la confianza. Entonces, eso permitiría, por ejemplo, prevenir futuros riesgos, ¿sí? Entonces, en lo que justamente se centra es en la prevención de los riesgos psicosociales, no centrándonos en un individuo, sino en el colectivo grupal, ¿sí? La intervención siempre va a ir por ese lado. Y lo que él va a proponer siempre es, bueno, a ver, siempre hubo intervención cuando ya estaba el problema. Nos preveamos cuáles son los riesgos, y si los riesgos son los que les acabo de nombrar hace un rato, entonces pensemos cuáles son las estrategias a aplicar para prevenir la aparición de esos riesgos. Y eso es lo que busca NEFA con este texto. Está interesante, léalo, no es mucho. Y bueno, eso sería todo un repaso bastante general. Y bueno, el cuadrito les va a salir para guiarse. Eso se los piden a los chicos de la franja, que eso se les van a pasar. Bueno, espero que les haya servido este breve repaso y que tengan, bueno, lo mejor de la suerte en el parcial de mañana. Que les vaya muy bien.